vamos a estar estudiando la palabra de Dios juntos. Es una alegría poder compartirla contigo en tu hogar, en tu casa, ahí donde estás. Vas a poder compartir la Biblia juntos. Yo voy a estar leyendo los pasajes bíblicos. Vos nos vas a acompañar atentamente estudiando el tema de hoy, ¿eh? Hoy es un tema bastante bueno. Si ven en la diapositiva que está ahí al lado mío, viviendo como que te estás yendo. Yo pensaba, capaz puede ser el título de una canción folclórica, viviendo como que te estás yendo, para aquellos que fueron al exterior, ahora están volviendo, viviendo como que estás volviendo sería. O capaz podría ser el título de una novela también, viviendo como que te estás yendo. Bueno, pero eso es lo que parece decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver un poco lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 13, y dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Yo decía, ¿será que alguno se levantó del sueño? Algunos venden sus camas, se recuestan ahí en su almohada y tienen su celular y están viendo la transmisión, pero es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, hermanos, lo que dice la Biblia. Y no es coincidencia que estemos hablando hoy de esto. Está más cerca nuestra salvación ahora que cuando creímos. Esta semana estuve en un programa de televisión en la red chaqueña de comunicaciones y me hacían esta pregunta: ¿cuáles son las promesas de Dios para este tiempo de crisis? Y mira, la Biblia habla de muchas promesas, ¿verdad? Pero el versículo que viene a mi corazón siempre que alguien me pregunta algo sobre eso está en Salmo capítulo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí también dice que no te tocará, no te destruirá la peste destructora, o sea, no te tocará la peste destructora, el versículo 4 del Salmo 91. Miren, ¿por qué estos virus ahora matan tanta gente? ¿Por qué suceden tantas cosas? Hoy vamos a tratar de estar hablando acerca de este tema. ¿Estamos o no estamos en los últimos tiempos? Y hoy empezamos una serie de estudios, van a ser 5 estudios a 6, viviendo como que te estás yendo, pensando en que el Señor vuelve pronto. Yo voy a hablarles algunas cositas hoy. No puedo tocar todo el tema hoy, pero vamos a tratar de quitarle mucho jugo a la palabra de Dios, mucho beneficio personal, muchas cosas que te ayuden a seguir creciendo en la palabra de Dios. Y dice el versículo, capítulo 13, versículo 11 al 13, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Qué interesante el pasaje bíblico, muy interesante. Vistamos las armas de la luz. Esto es una guerra. Tenemos que vestir las armas de la luz. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pablo habla con una terminología futurista, como hablando en terminología escatológica, diríamos los teólogos, ¿verdad? Estamos esperando con ansias el regreso del Señor Jesucristo. Estamos esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Estamos esperando la resurrección, la reunión. Estamos esperando las bodas del Cordero. Estamos esperando el trono real, verlo cara a cara. Estamos esperando ver ese trono resplandeciente. Vamos a ver las calles de oro, vamos a ver el mar de cristal, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver las mansiones celestiales, que fue lo que el Señor Jesucristo nos prometió. Vamos a ver que las puertas son grandes perlas. Imagínense lo maravilloso que va a ser el día que estemos allá en el cielo. En otras palabras, Pablo está diciendo, a la luz del cielo que nos espera, así es como debemos actuar en la tierra. Y él va a comenzar a decir cómo tenemos que actuar en la tierra pensando que el Señor viene pronto.
¿Cómo será? ¿Cómo tengo que vivir en este mundo pensando que puede ser hoy el último día? Que quizás podría decir yo, esta sea mi última predicación, que quizás estas fueran mis últimas palabras, porque quizás ahí, cuando concluyo el estudio, el Señor viene y con voz de mando, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué buen momento va a ser eso, escuchar la voz de arcángel, la voz de mando, la trompeta del Señor, sería maravillosa. Estoy de acuerdo con muchos que dicen que este pasaje en la Escritura es un poco el posterior, es lo posterior a Romanos capítulo 12. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora en este mundo pensando a la luz de lo que hablé en Romanos capítulo 12? Si uno estuvo escuchando Romanos 12, los estudios que había dado, ¿verdad? Los creyentes deben vivir como si estuvieran yendo. Así es como dice Romanos 13. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Cada día recibo en el WhatsApp, me postean las tapas de los diarios, de todos los diarios del país y de algunos diarios internacionales también, ¿verdad? Las tapas de los diarios. También suelo mirar CNN en español en vivo y suelo ver un poco lo que están sucediendo en las noticias del mundo. Esta semana tuve un tiempo libre y pude mirar las tapas de los diarios y después de leer durante más o menos 30 minutos, 30 minutos más o menos me tomó, comencé a sentirme mal. Me sentí muy agotado y muy triste por el mundo. Miren, habían artículos y anoté algunos de ellos nada más para contarles por qué me sentí mal. Había artículos que decían, por ejemplo, diarios más bien, diarios que hablan de los chismes. ¿Quién fornicó con quién? Otro, una modelo que de alguna forma es periodista también, contaba cómo le persiguen los casados. Y eso estaba en tapa del diario, porque yo miro la tapa, nomás no miro otra cosa. Otro diario hablaba de la unión civil de una pareja homosexual en Inglaterra, como gran noticia. Otro hablaba del divorcio de una pareja de Hollywood que apenas duró 3 meses. Qué interesante, qué razonable. Otro tenía un artículo acerca de cómo estar a la moda. Otro hablaba acerca de los días de gloria de un travesti. Los días de gloria. Otro hablaba de unas peleas familiares de un señor grande que se casa con una chica que podía ser su hija por dinero y por propiedades. Cómo se peleaban por eso. Otro caso muy conmovedor es le estaban haciendo estudios a una pequeña niña de menos de 2 años que había sido violada. Todo tipo de comportamiento pecaminoso elogiado. Elogiado y hasta tildado como sofisticado y una vida con estilo. No pude dejar de pensar que todos ellos necesitan saber que se está acabando el tiempo. Necesitan saber que se está acabando el tiempo. Así como vos y yo, que somos hijos de Dios, pero los que no son, tienen que saber que se está acabando el tiempo. Una de las señales de los últimos días, el apóstol Pedro lo escribió en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 14. Hablando un poco del juicio venidero y del castigo a aquellos que son inconversos, aquellos que no conocieron a Cristo como su Salvador personal. Miren lo que dice 2 de Pedro. Sabiendo esto, primero,
Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, el mundo dice, el juicio de Dios no nos puede alcanzar, se trata de un mito nada más para asustarnos. Es para asustarnos nomás. No es verdad eso. Miren, sigue diciendo capítulo 3, versículo 5. Dice así, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. La historia de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y desde el versículo 7 saltamos al versículo 10, porque añade el apóstol Pedro lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no hay ladrón que te avisa, que te dice, hoy voy a pasar por tu casa, te voy a robar algo. No, Dios está haciendo una comparación de que ese día Él va a venir cuando menos lo esperaban. También el apóstol Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y definitivamente no va a ser algo que te va a avisar. Por eso es importante estar preparados ahora. Miren lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y los creyentes, miren lo que dice Pedro en el versículo 13 y 14. Pero nosotros, dice, los creyentes, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué maravilloso pasaje de la Escritura realmente. Entonces, el tema es, ¿dónde estoy yo? ¿En cuál de estos dos grupos estoy? En aquellos que van a quedarse o van a morir sin Cristo, sin fe y sin esperanza, y van a haber sufrido toda la vida aquí en la tierra para terminar sufriendo toda la vida después en el infierno, o estás en aquellas personas que realmente hemos tomado la decisión de seguir a Cristo con todos nuestros corazones. Y nos espera una patria querida, una patria celestial allá en los cielos. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, es en los cielos. Nos espera un hogar maravilloso de gozo, de paz, de alegría y de servicio al único que merece toda la gloria y la honra al Señor. Yo quiero invitarte hoy a que te unas a aquellos que nos estamos yendo camino al cielo. ¿Te gustaría? Lo único que tenés que hacer es reconocer que Cristo es el Salvador, reconocer que Cristo es el Señor, reconocer que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, reconocer que sos un pecador, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fueron echados de la gloria de Dios. Pero si querés restaurar para poder llegar a la gloria de Dios, el Señor Jesucristo dice, Pablo dice en 1 Corintios, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por medio de la sangre de Cristo. Y hoy te invito a que le digas a Cristo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pecadora, y quiero que vengas a mi corazón. Necesito un Salvador. Él vino para ser tu Salvador, no lo deseches. Él vino para que vos pases la eternidad con Él, la eternidad con Él. No lo deseches. Te vas a arrepentir siempre. Te quiero invitar a orar al Señor, diciéndole a Cristo, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida.
La Biblia dice que Jesús dijo así: el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar, dice la Biblia. ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo? ¿Te gustaría decir: Señor, quiero cambiar mi corazón? Quiero ser una persona que está yendo camino al cielo. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito ahora a decirle así: Señor Jesús, con todo mi corazón, te pido que entres en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Me entrego en tus manos, Señor. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si esta oración lo has hecho con todo tu corazón y le has invitado al Señor Jesús, Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Entonces Él entró en tu corazón, Él entró en tu vida. Tenés una nueva vida, porque dice Juan en el capítulo 3, hablando al Señor Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Y gracias a Dios porque has orado con todo tu corazón. Y hoy quiero seguir hablando un poquitito acerca de, estamos yendo y la hora casi ya ha llegado. Estamos muy cerca de la venida del Señor. Voy a darle 2 datos así rápidamente en un ratito más. Así que debemos vivir en la perspectiva de que pronto partimos. Vamos a la diapositiva segunda. Jonathan Edwards, un gran siervo de Dios, algunos que no lo van a conocer porque no leyeron quizás sus libros y también las proezas espirituales que hizo para la gloria de Dios. Jonathan Edwards, un hombre entregado al Señor. Él decía, y él tomó varias decisiones. Él escribió, los puritanos le llamaban, escribió decisiones que ellos habían tomado. Y una de las decisiones fue la de nunca hacer algo que no quisiera estar haciendo en los últimos minutos de su vida. Imagínate que vos pudieras saber de que el Señor Jesucristo viene en los próximos, vamos a dar un poquito de tiempo, 30 minutos. En 30 minutos viene el Señor. ¿Qué harías? Mira, algunos dicen: wow, entonces me voy a poner a orar, dicen. Otros dicen: voy a comenzar a alabar al Señor. Yo te digo que yo saldría a gritar que Cristo viene, que se arrepientan. Así como Jonás, cuando llegó a Nínive y comenzó a predicar el evangelio, hasta el rey se convirtió al Señor Jesucristo. Qué importante es pensar como que Él está viniendo. Y esta perspectiva de pensar como que Él está viniendo te hace hacer 2 cosas. El primero, nos recuerda a nosotros los creyentes, y en segundo lugar, nos libera a nosotros los creyentes. En primer lugar, esta perspectiva está ahí en la diapositiva. Les recuerda al creyente la necedad del pecado. El pecado es necio. Fíjense en el mundo y cómo corre detrás de deseos egoístas. Lean la revista, los periódicos, la vida de los famosos y después pregúntense: ¿son ellos felices? La respuesta es no. ¿Han encontrado lo que les faltaba? ¿Tienen el dinero? ¿Tienen el poder? ¿Han encontrado lo que les faltaba? La respuesta es no. Y finalmente, ¿ellos mueren satisfechos? La respuesta es no. Escuchen a un hombre que dijo y que poseía todo lo que el mundo ahora podría darte. Él fue multimillonario, tenía una mente realmente brillante y privilegiada, tenía más esposas y amantes que todos nosotros, que nadie en este mundo, que nadie ni por más que parezca que es demasiado ya atractivo, él tenía más.
poseía un imperio que era muy respetado por todos, y tuvo un trono que era legendario. No obstante, Salomón llegó al final de su vida, ya saben quién es Salomón, este, el hijo de David, el rey de Israel. Él llegó al final de su vida y dijo: nunca nada me satisfizo, cuánta vanidad, cuánto vacío. Al final, sus memorias, ahí al llegar a los últimos días, él escribió acerca de cómo fracasó en glorificar a Dios. Fracasé. Comencé bien, pero fracasé. Y ya apenas tenía 54, 55 años. Era la edad que yo tengo ahora. Y ya no escuchaba bien. Se le habían caído los dientes. Tenía miedo de bajar las escaleras. Sus ojos se le ennublecían tanto que él ya no veía bien. Y todo por creer que él podía hacerlo de Dios y también hacerlo del mundo. No se puede. El cristiano tiene que decidir o seguir a Cristo o seguir al mundo. Josué le dijo: escogeos vosotros a quién sirváis, a los dioses de este mundo o a Dios, el Padre, a Jehová, decía Josué. Y después él tomaba la delantera y tomaba una decisión: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo sería que lo digas hoy ahí, en una frase, un ratito nomás, ahí en tu casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Salomón escribió en Eclesiastés 12:14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y un poquito ahí en el capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Salomón olvidó mientras vivía que se estaba yendo. Salomón olvidó mientras vivía que se estaba yendo. La perspectiva que vos tenés que vivir es vivir como que te estás yendo. Y eso nos recuerda que todos los creyentes tenemos que considerar la necedad del pecado. Tan tonto es vivir detrás del pecado. Pero en segundo lugar, esta perspectiva nos libera y nos permite como creyentes entregar nuestras vidas con gozo. Entonces, no solamente nos recuerda la necedad del pecado, sino que además decimos: voy a entregar con gozo mi vida, porque lo que me espera es tan grande que yo no tengo problema de hacer un sacrificio con tal de lograr la vida eterna, con tal de lograr vivir en el cielo, con tal de poder caminar las calles de oro, de poder tener aquella mansión, poder alabar y glorificar el nombre del Señor por siempre y para siempre. No importa qué dificultad estés enfrentando, eso es temporal. Acordate, vos y yo nos estamos yendo. Su tribulación no podés comparar a ninguna gloria que vas a recibir. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Esta leve tribulación no es comparada. Un día el Señor hará que las penas, no sean nada, se evaporen en el aire celestial del cielo nuevo y de la tierra nueva. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vivimos nuestra fe a la luz del hecho que estamos yendo camino al cielo? Romanos 12 y Romanos 13 nos responden esa pregunta. ¿Cómo vivimos? Así que hemos sido desafiados en Romanos 12 y parte de Romanos 13, en primer lugar, a una entrega total. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. También fuimos desafiados a actuar como una iglesia, actuar como una familia,
dice el amor sea sin fingimiento. Y luego habla acerca de los dones espirituales, de que tenemos que ser personas que querramos servir a los demás con nuestros dones y talentos que Dios nos dio. También se habló acerca de cómo vivir con los demás creyentes, Romanos 12, del 9 al 21, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Dice, ¿cómo voy a vivir con los demás? La gente está teniendo una necesidad y vos le decís, dale hermano, anda a calentarte y saciarte, y no haces nada al respecto. ¿Cómo vivir en una sociedad en respuesta a las autoridades civiles y el gobierno? En Romanos 13, 1 al 7 dice, sométase todo hombre a la autoridad superior. Y hay que ayudarlos, no solamente someternos, también hay que ayudarlos. Entre paréntesis, estamos recogiendo ropa para dar a las personas en este invierno que va a ser crudo y que ya está llegado, para que nos podamos estar allí. Vamos al siguiente diapositiva. En Romanos 13, ahora en estos versículos vamos a ser desafiados a cómo vivir en medio de nuestro vecindario, cómo vivir en medio de nuestro trabajo, cómo vivir en medio de nuestro colegio, cómo vivir en medio de la facultad. Vamos a ser desafiados a cómo comportarnos con los inconversos, cómo actuar en nuestra comunidad honrando al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Punto número 1, en esta diapositiva, no deba nada, excepto el amor, excepto el amor. Romanos capítulo 13, Pablo acaba de terminar de hablar del tema de impuestos, no hay que deber impuestos, y ahora en Romanos 13, 8 dice, él nos continúa hablando de la obligación financiera del creyente, que muchas veces se malinterpreta, no debáis a nadie nada. Esta frase, no debáis a nadie nada, se usa muchas veces entre los creyentes, bien intencionado ciertamente, pero es para que no saquen préstamos en el banco o para no tener deuda de ningún tipo. Mientras un buen administrador puede discutir la sabiduría o la falta de ella, de pagar una tarjeta de crédito, por ejemplo, con intereses, yo no veo en las escrituras que prohíba en ninguna parte usar la tarjeta de crédito o quitar préstamos. No está prohibido. Es más, quiero leerles algunos pasajes bíblicos para que vean que nada más es una posición mía, sino que quiero que lo lean. Miren lo que dice Éxodo capítulo 22. Moisés le dijo al pueblo, cuando prestares dinero, Éxodo 22, versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Logrero es el que da un precio excesivo por un bien. Ni le impondrás usura. Cuando le prestas el dinero, entonces le pones un interés muy alto. Entonces, está prohibido que hagas esas dos cosas, ¿verdad? Pero acá dice cuando prestares dinero, es decir, que podés prestar. Allí no leemos no prestarás dinero, sino si prestares dinero, ayuda a tu prójimo. No saques réditos ni utilidades por la posición desventurada de la persona que está necesitando. Miren lo que dice Levítico. En Levítico Moisés instruyó otra vez al pueblo diciendo así, capítulo 25, versículos 35 y 36. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo amparas, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Y luego en Deuteronomio de nuevo, en Deuteronomio cada 7 años había el principio del jubileo, en el cual el pueblo de Israel tenía que destruir todas las deudas de toda la gente que le debía y le perdonaba ese año todas las deudas a la gente que le había prestado. Si alguien había pedido prestado una herramienta, entonces, por ejemplo, en el 7º año
el que le había prestado tenía que olvidarse del asunto, ¿verdad? Ya está. No te preocupes más, yo ya no te voy a pedir más. El problema es que cuando llegaba el año del jubileo, el séptimo año, imagínate que vos sos un gran agricultor y que tenés tu tractor ahí y que venga en diciembre, va a ser fin de año, y en noviembre viene y te dice, vos me podrías prestar tu tractor, por ejemplo, o tu auto, o tu camión, o tu camioneta. En Deuteronomio capítulo 15, bueno, ¿vos qué harías? Esa es la pregunta. Bueno, miren, los judíos y los israelitas también tenían este problema, ¿verdad? De prestar dinero y también de prestar sus herramientas materiales, ¿verdad? Pero miren lo que dice Deuteronomio 15, 7 al 9. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Deuteronomio 5, 7 a 9. Qué tremendo, ¿eh? Yo hubiera tenido ese pensamiento, ¿verdad? No sé ustedes. Pensaríamos así, vienes en noviembre, diciembre a pedir prestado tu camioneta y ya no te devuelve más, chanchá, fuiste ya. Es difícil. Algunos dirían, eso no es prestar, eso es entregar, eso es regalar. No importa. Olvidemos ese punto, olvidemos los pensamientos. Ahora pensemos en esto. Mi punto aquí es que Dios nunca prohibió prestar ni pedir prestado. Sí dio principios de cómo prestar y de cómo pedir prestado, especialmente cuando se trataba del pobre que tenía necesidad y precisaba ayuda de tanto en tanto, ¿verdad? Así que vimos el jubileo del Antiguo Testamento, pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 5, versículo 42. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 5, 42. Dice así: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Todos conocemos también el pasaje en el que el Señor habla de la mayordomía, en Lucas 6:38. Jesús dijo así: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y es interesante que unos versículos antes, en Lucas capítulo 6, en el versículo 35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. El Señor nos está dando a entender que si no nos devuelven lo que prestamos, no debemos dejar que eso destruya nuestra relación con el hermano y tampoco con el incrédulo. Dios mismo va a premiar su espíritu bondadoso. Normalmente, en mi caso, cuando presto un dinero, cuando le doy a alguien, es porque estoy dispuesto a perderlo. No tengo problema. Entonces hasta le suelo decir, yo ya te doy, ya te ofrendo esto. De manera que no quede en mí la posibilidad de que yo después sienta un resentimiento contra esa persona. Ni la ley, ni el Señor prohibió prestar y tomar prestado. Así que nosotros somos mayordomos de todas las cosas. Eso dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios, por ejemplo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que tu cuerpo es prestado.
es prestado, no es tuyo. Todo lo que es en este mundo, todo tu casa, tu auto, tu ropa, todo es de Dios. Todo es de Dios, todo viene de Dios y todo le pertenece a Dios. Todas las cosas son de Él y para Él y por Él, dice el apóstol Pablo. Entonces, todo es de Él. Entonces, supongan que prestar estaba mal. Entonces, el primero que hubiera caído en el pecado ya hubiera sido Dios. Porque ¿cómo nos va a prestar Él a nosotros entonces ni nuestros cuerpos? Nosotros somos mayordomos. Hay parábolas de mayordomía en la palabra de Dios. El mayordomo es que no es dueño, sino que él tiene y lo administra. Es como que él lo tiene prestado y administra eso. Mayordomía. Entonces, sin embargo, tenemos que equilibrar, hermanos, esta libertad con responsabilidad. Escuchen bien, porque ahora voy a hablar de este tema. La oportunidad de tomar prestado no significa que podemos justificar el mal uso de finanzas sacando préstamos que no podemos pagar. Entonces, no se puede hacer eso. Muchos creyentes en la actualidad están sofocados con deudas. Miren, un hermano en Cristo que es un gran hombre, una buena persona, una linda persona realmente, no pudo ser nombrado pastor por no tener buen testimonio con los de afuera, por culpa de que no paga sus deudas. Otro no pudo dirigir un ministerio, conozco a otro, porque debía tanto impuesto que eso lo descalificaba. Si alguna vez quieren escuchar algo más acerca del tema de finanzas, en YouTube hay un pastor que es el pastor Daniel González, en español desde luego, que es un conferencista, líder cristiano, y él escribe acerca de los principios bíblicos para las finanzas. Muy interesante realmente. Otro líder cristiano famoso, pero un buen hermano en Cristo. Si la voluntad propia no puede detener, Ron Blue se llama él, si la voluntad propia no puede detener sus compras compulsivas, intente con una cirugía plástica, él dice así. No es que te tenés que hacer una cirugía de rostro, corta tu tarjeta de crédito, cancela todas tus líneas de crédito activas y paga en su totalidad toda deuda que tengas. Es decir, vos agarrás una tarjeta, por ejemplo esta, y la rompes, así, la rompes, agarras una tijera y después le quitas los pedazos y te vas rompiendo tu tarjeta de crédito y entonces vas a tener el testimonio para poder seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Según el apóstol Pablo, el creyente debe ser caracterizado como alguien que trabaja para pagar sus deudas. Trabaja y paga sus deudas. En Romanos 13:8 nos está diciendo que si tenemos alguna deuda, tenemos que saldarla, tenemos que pagarla. No tenga deudas a las que voluntariamente se rehúsa a pagar. No tenés que tener ese tipo de deuda. Es increíble, yo he visto personas que han quitado a crédito heladeras y que después, cuando le reclaman porque no pagó la heladera después de 6 meses, 8 meses, ni siquiera una cuota de las 12 cuotas que tenía que pagar su alajera, se enoja otra vez encima son creyentes. No tengo dudas de que eso está mal realmente y que es pecado. Para ponerlo de una manera simple, el creyente debe ser conocido como alguien que paga sus cuentas a tiempo. Ese debe ser. Hermana y hermano, si este no es tu caso, yo creo que hoy tenés que ponerlo en manos de Dios. Tenés que decir, Señor, yo he pecado esto. Yo nunca he hecho esto. Y quiero pedirte perdón. Yo quiero alejarme de las deudas. Necesito que me ayudes. El problema es que muchos apenas reciben un dinero, dicen, bueno, voy a hacer un gran negocio ahora y se olvidan que tienen la deuda. Entonces agarran, invierten como si fueran a hacer un gran negocio, al final pierden plata
no pagaron sus deudas y tampoco tienen ya su dinero. Ese es el problema de la gran mayoría. Miren, alguien que honra sus compromisos financieros, así debe vivir uno como creyente, sobre todo en compañía de los incrédulos, porque ellos te van a juzgar por este tipo de cosas. Miren, este mismo escritor, Ron Bloom, este escritor también revela algo interesante al contar cómo ven los bancos a las personas que no tienen deudas en su tarjeta de crédito, que son los que pagan su tarjeta de crédito al término. Yo tengo una tarjeta de crédito de mi cooperativa, porque además me paga otra vez un interés. Yo uso mi tarjeta de crédito para comer y ese tipo de cosas, comprar en el supermercado. Pero al final, cuando me viene el total del mes, yo pago el 100%, no debo. Entonces no me pueden aplicar créditos, ni un guaraní, no pago intereses, ni un guaraní por mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque pago el 100%. Entonces yo ya tengo calculado cuánto voy a poder pagar. Y hasta eso nomás tengo las líneas de crédito. Me ofrecen tener más líneas de crédito, no lo acepto, no quiero. Solamente quiero lo que puedo pagar. Realmente lo hago así, ¿verdad? Y Ron Blue dice que a la gente como yo, que paga sus cuentas en tiempo, el banco lo considera o usa un término como cuentas muertas, porque el banco no puede ganar dinero por ello, porque no puede ganar intereses. Miren, unas 20 o 30 años atrás, alguien que no podía pagar sus cuentas era un muerto. Hoy día alguien que paga sus cuentas es un muerto porque no puede el banco ganar dinero por él. Esto de la lucha por el dinero y los problemas del dinero no es algo nuevo, hermano. Miren, leí la historia de Cipriano, un gran líder de Dios, líder de la iglesia de Dios. En el año 200 después de Cristo, hasta el 258 vivió él. Él fue un hombre usado por Dios. Y les quiero leer un poco qué él dijo. ¿Qué dijo Cipriano en esa época? En el año 200, estamos hablando de que Jesús había ascendido a los cielos recién ahí y él estaba en el año 200. Él dijo así, por los creyentes de su generación, sus posesiones los tienen encadenados, cadenas que retienen su coraje y ahogan su fe e impiden su juicio, ahogando también sus almas. Ellos piensan en sí mismos como dueños, mientras las cosas que tienen son dueños de ellos. No son amos de su dinero, sino esclavos de su dinero. No hay duda que una de las pruebas más grandes, mira lo que te voy a decir, no hay duda que una de las pruebas más grandes de nuestra espiritualidad es la mayordomía, el saber manejar tus bienes y tu dinero. Entonces, una prueba muy grande de espiritualidad es la mayordomía. Escuchaste bien, no te olvides de lo que te acabo de decir. Hay dos preguntas que podemos formular entonces aquí. ¿Tenés vos cosas o las cosas te tienen a vos? ¿Y posees dinero o el dinero te posee? Esa es la pregunta que yo te dejo para que vos mismo te lo respondas. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13:8, en efecto, asegúrate de tener una reputación de muerto, que pagas tu tarjeta de crédito. Pague lo que debe y cuando lo debe. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, la quinta. Aquí, en segundo lugar, Pablo continúa en Romanos 13:8 diciendo que hay algo que nunca debemos dejar de pagar. Y él dice así, no debáis a nadie nada. Y era ese el punto 1. Sino el amaros
unos a otros. Hay una deuda que nunca vas a poder terminar de pagar y es la deuda del amor. Nunca vas a poder amar suficiente a tus hermanos, a tu familia y tampoco a Dios. Entonces eso no vas a poder pagar. Es una obligación que jamás vas a poder pagar. Nunca va a llegar un punto en tu vida en que vos puedas decir y parar y decir, bueno, ya amé lo suficiente y ya está, ya lo saldé, ya está, ya. Nunca puedes hacer eso. Ya he cumplido con mi cuota de bondad en este mundo. Nunca vas a hacer. Esa era la idea de Pedro cuando escribió, cuando él dijo en Mateo capítulo 18, versículo 21, él estaba hablando con el Señor Jesucristo y le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Le dice así, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, pregunta Pedro. Hasta 7, ¿está bien, Pedro? Bueno, en la época del Señor Jesucristo, los fariseos y los líderes judíos tenían una ley que decía que si vos le perdonaste 3 veces, ya eras una persona muy buena, que eras buenísimo. Así que Pedro no solamente le va a perdonar 3 veces, sino el doble de 6 veces y uno más incluso de llama. Así que el tipo era muy espiritual. La respuesta del Señor Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, 490 veces vas a tener que perdonar. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que no hay límites para el amor. No hay un límite para decir, ya es suficiente, ya está. Ahora ya podés dejar de amar. Olvídate, hasta ahí nomás está bien, ya es suficiente. No existe un límite. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo al apóstol Pedro. ¿Y saben qué me dijeron los discípulos después? Me llama mucho la atención. Imagínate tener que perdonar, imagínate que te deben y que no te pagan y que tenés que perdonar. Juan capítulo 17, versículo 5. Inmediatamente los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Yo le diría lo mismo al Señor. Wow, Señor, aumentanos la fe. ¿No te pone contento, hermana y hermano querido, saber que no podés pagar la deuda de amor nunca? ¿A dónde estaríamos si Dios hubiera puesto un límite a nosotros? Si Él, por ejemplo, hubiera dicho, bueno, mira, yo te voy a perdonar máximo por semana un pecado o 2 pecados. Imagínate, imagínate que Él le hubiera dicho, mira, y te voy a perdonar porque te amo, pero tenés un límite, al año hasta 10 pecados, no más. Estaríamos todos en el infierno. En conclusión, nos estamos yendo. ¿A dónde? El problema es eso, ¿verdad? Algunos todavía van detrás del dinero. Otros tienen deudas tremendas, estas personas. Otros dicen, no, yo vivo por mi familia. Muy espirituales parecen estas personas. Y otros van detrás del sexo. Algunos van detrás de una carrera. Dice, cuando yo me gradúe voy a hacer esto. Otros piensan que sus vidas son lo más importante, que nada debe haber entre eso. Y lo único que están haciendo es perder el gozo, perder a su familia, perder la paz, pierden sus sueños y al final pierden hasta la vida, porque no disfrutan de nada en este mundo. La única forma que tengas vida abundante, dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Lo que pasa es que muchos de nosotros no olvidamos que la única forma de la vida abundante es la que dio el Señor Jesucristo. El creyente va rumbo al cielo. Miren, esta semana, la semana pasada realmente, la NASA envió un cohete espacial llamado SpaceX, SpaceX, totalmente financiado por un hombre llamado Elon Musk. Él es el dueño de eBay, capaz algunos no conocen eBay. PayPal es una forma de pago que se usa en el mundo entero. Y automóviles, una línea de automóviles llamado Tesla.
Tesla es la primera línea y la más grande. Más del 64% de todos los automóviles eléctricos, son los automóviles eléctricos del mundo, son Tesla. Y el dueño es Elon Musk. Y él es el que mandó un cohete, no es la NASA el que puso el dinero, sino Elon Musk dijo, tengo un poco de plata que me sobra, vamos a hacer un cohete y vamos a mandar. Y ese cohete va a ir hasta el espacio y va a volver, y después va a haber otro, segundo y tercero que se puedan subir. Es muy caro, pero ese cohete no es un cohete que después se desecha, sino que después se va a poder usar varias veces. Este mismo hombre, Elon Musk, está detrás de otro proyecto muy grande, y esto quería contar. Él está en un proyecto en el cual él iba a estar listo, según él, yo he visto en un comentario que él mismo hace en YouTube, va a estar listo a fin de este año, va a estar listo a fin de este año, que son unos filamentos de chips, que van a conectarse. Estos filamentos son como unos cablecitos que son chips, y que eso van a conectar directamente a nuestro cerebro, para interfacear entre el cerebro humano y algunos chips de memoria. La idea es que después vos agarres agarres, por ejemplo, una memoria de capacidad y lo enchufes acá, o te puedas conectar en tu cabeza, por ejemplo, a la web, ¿verdad? Esa es la idea de Elon Musk, y eso va a estar a fin de año, ¿no? Va a haber miles de millones que van a hacer que la web se conecte en su cabeza. Entonces él pueda decir, alguien te pregunta algo y vos acá podés navegar en la web y rápidamente tener la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Incluso quizás hablar un idioma o decir algo va a ser sencillísimo cuando esos filamentos estén ahí. Pero te van a controlar la vida. A partir de eso, dice, y otras cosas más, dice él. Hasta ahí me pareció muy entusiasmante hacer algo así, ¿verdad? Pero probablemente esa sea una de las posibles marcas de la bestia, el famoso 666. El Señor vuelve pronto. Eso es parte, hermanos, de las profecías de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El Señor vuelve pronto. Así que vivamos como que nos estamos yendo. Isaías capítulo 51, versículo 9, Isaías en el Antiguo Testamento dijo algo igual. Oh, brazos del Señor nos habla de nosotros. Despiértate, brazos del Señor, despiértate, vístete de poder. Qué pasaje bíblico. Y es lo mismo que dice en Romanos 13, ya es hora de levantarnos del sueño. Pablo está diciendo, hazme tu hacha, Señor, tu hacha de batalla y tu arma de guerra, porque voy a estar despierto para pelear esta batalla. Nos espera el tribunal de Cristo, hermanos. El Señor viene pronto. Pablo dijo en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es tu juramento de lealtad en esta mañana? Esta semana algunos grupos pequeños ya van a poder hacerlos en las casas. Si tienen personas que están enfermas, mejor no se juntan los grupos pequeños todavía, pero hasta 20 personas ya se pueden juntar, entonces la mayoría de los grupos pequeños van a poder hacerlo en las casas. Si tienen niños chiquitos también no, porque justamente en Inglaterra hubo una iglesia cristiana evangélica que justamente fue la que contagió. Así que tienen que cuidarse, tienen que irse con tapabocas, tienen que lavarse la mano al entrar, tienen que tener alcohol para poder desinfectarse, y ahí sí pueden compartir juntos en una casa. Ya podemos salir a evangelizar, podemos trabajar casa por casa, predicar el evangelio, y en breve vamos a estar de nuevo en la iglesia. Me gusta mucho
ver a los chicos de la alabanza que ya están cantando desde la iglesia. En breve vamos a estar en la iglesia. Finalmente, hay 3 tipos de cristianos al terminar la cuarentena. Comenzamos la fase 3 el lunes. Hay 3 tipos de cristianos al culminar la cuarentena. Número 1, los que en medio de la crisis crecieron y se fortalecieron. Escucharon estudios bíblicos, leyeron libros, oraron al Señor, hablaron de Cristo a las personas que podían hablarle. Segundo, los que se apartaron, los que retrocedieron, los que se extraviaron del Señor y de la iglesia. Y en tercer lugar, los que no pasó nada con sus vidas espirituales, porque son fríos, porque de verdad tienen un corazón que ya no hace la palabra de Dios ruido en su corazón. Mi pregunta es, ¿cuál será hoy tu juramento de lealtad? El mío, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál será el tuyo? Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu venida es inminente, Señor, que cada día estás más cerca, Señor. Así que tú nos animas en Romanos 13, que es hora de levantarnos del sueño porque más que nunca está cerca tu venida. Y hoy, Padre bendito, quiero decir que quiero jurarte lealtad, porque tu palabra dice, el que persevera hasta el fin, ese llevará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios, Señor, muchas gracias por la gente leal de la iglesia. Muchas gracias por la gente leal a ti, Señor. Gracias por la gente leal a tu palabra. Y de todo corazón hoy entregamos nuestra vida en tu mano. Queremos serte leal, no solamente ahora, sino siempre, por siempre y para siempre. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga y ya pronto nos encontramos otra vez cantando allí en la iglesia. Mientras tanto, vamos a seguir vía online. Gracias. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando
Hola chicos, muy bienvenidos a nuestra nueva lección de hoy. Se llama Y dijo Dios. ¿Sabías que al principio no había nada en el mundo, solo oscuridad? No había sol, ni luna, ni tierra, ni animales, ni personas. ¿Sabías que el mundo fue creado, que todo lo que existe alguien lo hizo? Sí, quédate muy atento y aprende quién fue el creador de todo lo que existe, de las cosas que conoces y las que no conoces. ¿Sabes cómo empieza la Biblia? La Biblia empieza con el libro de Génesis. En el capítulo 1 nos cuenta que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. En el segundo día dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y llamó a la expansión cielos. Dios estaba trabajando con el agua, formó con el agua las nubes, los ríos y los lagos, y dijo que el agua que está debajo del cielo se junte. Vamos a ver en el tercer día. Dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que se vea lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que produzcan la tierra toda clase de hierba verde, hierba que dé semillas, árbol que dé frutos, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Produjo la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árbol que dé frutos. Así mismo como dijo Dios se hizo. Ya sabemos que en el principio de todo Dios creó el cielo, el agua, la tierra. Faltaban muchas cosas para que este mundo sea como conocemos. No había ninguna clase de plantas y no podía vivir ninguna clase de animalitos ni personas, porque sin las plantas no había comida para nadie, no había sombra. Pero Dios habló otra vez y dijo que haya toda clase de plantas que tengan semillas y flores, y árboles que den frutas y también sombras. En el cuarto día, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirva de señal para las estaciones, días y años. Y fue así. Así los dos grandes lumbreras se hicieron. La lumbrera mayor para que esté en el día, y la lumbrera menor para que esté de noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y vio Dios que era muy bueno. Dios había creado la tierra, el agua, el cielo y las plantas, pero no había sol que diera su luz, calor, ni la luna que diera luz en la noche, ni las estrellas que vemos en el cielo. Entonces Dios dijo que haya luces en el cielo, una luz grande para el día y una luz pequeña para alumbrar la noche. Y separó el día de la noche. A la luz grande llamó sol, así el cielo se iluminó y toda la tierra se llenó de colores. Toda la creación de Dios era hermosa con la luz del sol. En el quinto día, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en los cielos, y creó los peces, los caballitos de mar y todas las aves. Vio Dios que era bueno. El mundo que estaba creando Dios era cada vez más hermoso. Había plantas, flores, árboles por todos lados. El sol daba su luz y su calor, pero había tanto silencio que no se escuchaba ningún pajarito cantando. En los ríos no se veía nada más que las plantas, las piedras, las aguas y arena. No se veía ningún pez nadando. Entonces Dios habló otra vez y dijo que haya en el agua toda clase de animales. El sexto día, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. Creó el perro, el gato, el caballito, la vaca, creó tu mascota también, a lo mejor tenés un conejito, también creó las víboras, y vio Dios que era bueno.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que puedan cuidar de los peces del mar, las aves de los cielos, los animales de la tierra. Entonces Dios hizo a su imagen y semejanza. Creó su maravillosa creación, el hombre y la mujer, y los bendijo. A imagen de Dios los creó y le dijo, tengan bebés, llenen la tierra y cuiden todo lo que he creado para ustedes. Y vio Dios que todo lo que había hecho estaba muy bien. En el mundo que hizo Dios había ya muchas cosas. Estaba el cielo, las nubes, la tierra, los ríos y lagos, las hermosas plantas, el sol radiante, la luna y miles de estrellas de noche. También las aves de todo color y tamaño y los peces. Y también las criaturas que vivían en el agua. Era un mundo precioso, pero todavía faltaba algo. No había ningún animal ni ningún insecto sobre la tierra. Dios quería que su mundo se llene de muchos animales. Entonces habló otra vez y dijo que haya en la tierra toda clase de animales, grandes y pequeños, como el león y el ratón, los que caminan y los que se arrastran, como la jirafa y la víbora, todos los insectos que conocemos, como la mariposa, abejas y hormigas. ¿Sabes qué también creó? Las moscas y mosquitos. Sí, Dios creó las moscas y los mosquitos también. Dios también creó animales que podrían ser de ayuda al hombre, como los caballos, los chanchitos, los perritos y las vacas. Sí, ya habíamos dicho que también creó tu mascota. Ese perrito que tenés también lo creó. ¡Qué mundo hermoso había hecho Dios! El aire puro, el sol que nos da su calor, su luz, las plantas y flores de colores, los alegres pajaritos, los peces y todos los animales tan distintos. Pero no había ninguna persona que pudiera disfrutar lo lindo que era el mundo, ni nadie que podía decir gracias por la linda creación, nadie que podía dar nombres a los animales ni las plantas, nadie que podía cuidar de lo que Dios había creado. Entonces Dios dijo, ahora hagamos al hombre, lo vamos a hacer parecido a nosotros y le vamos a dar poder sobre todos los animales y toda la creación para que les cuide. Dios llamó a Adán al primer hombre y lo puso en medio de su hermosa creación. Después Dios creó a la mujer y Adán lo llamó Eva. Así, de esta manera, Dios en 7 días creó todo lo maravilloso que es nuestro mundo. Acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y descansó en el 7º día y lo bendijo también. Dios descansó después de hacer todo lo que hizo. Esto es lo que nos dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hasta el próximo video. Ahora vivo en tu luz, me cambiaste y me diste esperanza. Cristo, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte. Cristo, te seguiré.